Carla Lombardi desde Guadalajara, México, aquí en Santa Teresita Radio. Dando gracias a Dios por este día y sobre todo porque nos permite comunicarnos con todos los radioescuchas para seguir con nuestras enseñanzas en el don de la divina voluntad, sobre todo para continuar con nuestro tema que nos habíamos quedado inconclusos en la semana pasada. Y dando gracias a Dios también porque hoy estamos en este festejo de recordar a San Aníbal de Francia, y precisamente hablaremos de estos sacerdotes elegidos para ser apóstoles del reino en la divina voluntad. Hoy celebramos la fiesta de San Aníbal María de Francia, primer apóstol de la divina voluntad. Y vamos haciendo antes que nada una oración, hermanos, dándole gracias a nuestro Dios por permitirnos conocer estas verdades divinas y sobre todo porque nos da la oportunidad de que cada día nosotros podamos estar más fundidos en el amor de Dios y vivir estos santos misterios en su divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos nada. Dios es todo. Padre, te amamos. Continúa, divina voluntad, orando en nosotros. Y decimos la consagración a Jesús, Rey del universo. Oh Jesús, Rey de reyes, Dios de bondad, Dios de amor, Dios de misericordia, yo adoro, amo, doy gracias, glorifico tu santísima voluntad que emana de tu omnipotencia, que es guiada por tu sabiduría y acompañada de tu bondad y de tu amor. Por donde quieras y en todo momento, sea en la alegría que en el dolor, y en el dolor tu santísima voluntad, tu divino amor, sean la estrella que admiro, la ley que me gobierna, el aire que respiro, el palpitar de mi corazón, la sustancia, o mejor, la vida de mi vida. Con esta finalidad, uno todas mis oraciones y mis acciones a las tuyas, toda mi vida a la tuya, y además a la de la Santísima Virgen María, a la de San José, y a la de todos los elegidos que ha habido, que hay y que vendrán, con todo el bien, pasado, presente, futuro, real, posible, en el cielo y en la tierra. Yo me consagro y me entrego totalmente cuanto tengo, cuanto soy, cuanto me pertenece, a quienes quiero, mi vida, mi muerte, mi eternidad, todo lo que has creado y crearás, a tu suprema voluntad, a tu infinito amor, te pido, oh sabiduría infinita, que me inscribas con caracteres imborrables en tu corazón adorable, cual ardiente y celoso hijo de tu divina voluntad, de tu purísimo amor. Yo hago este ofrecimiento y entrega en la potencia del Padre, en la sabiduría del Hijo y en la virtud del Espíritu Santo, a nombre mío y a nombre de todas las criaturas, para obtener que venga y que se extienda el reino de la divina voluntad, de tu divino amor sobre la tierra. Haz, oh Señor mío, que de cada labio y de cada corazón, como de un altar sagrado, se eleve continuamente al cielo la oración que tú mismo, el primero de todos, elevaste al Padre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Amén. Bueno, hermanos, pues con este bello giro de amor divino de Luisa Picarreta, vamos recordando, abriendo nuestro tema de hoy, que es apóstoles del reino, el apóstol del reino de la divina voluntad.
refiriéndonos a la continuación del tema de los sacerdotes, vamos haciendo un recuento también de la festividad del día de ahora de San Aníbal. Tomando un pasaje del capítulo 22, junio 17 de 1927, cuando Luisa se encuentra con el padre María di Francia, luego de que él fallece. Dice así: después de esto me encontré fuera de mí misma, y mientras buscaba a mi dulce Jesús, me he encontrado con el padre di Francia. Estaba todo alegre y me ha dicho: ¿sabes cuántas bellas sorpresas he encontrado? Yo no me la creía cuando estaba sobre la tierra. Si bien pensaba que había hecho algún bien al publicar el reloj de la pasión, pero las sorpresas que he encontrado son maravillosas, encantadoras, de una rareza jamás vista. Todas las palabras concernientes a la pasión de nuestro Señor, cambiadas en luz, una más bella que la otra, todas entrelazadas entre ellas, y estas luces crecen siempre a medida que las criaturas hacen las horas de la pasión. Así otras luces se agregan a las primeras. Pero lo que me sorprendió más ha sido las pocas palabras publicadas por mí acerca de la divina voluntad. Qué hermoso, hermanos. Qué bello entender este pasaje, donde con esto vamos a hacer pues alusión a este hermoso día de San Aníbal, donde nos remite a cada palabra, fíjense, cada palabra del reloj de las horas de la pasión. Dios, Jesús, se lo hizo ver a San Aníbal, le hizo ver el reflejo de cada una de estas palabras hechas vida, porque no hay más. Un sacerdote que ha entregado su vida en la misión de extender las horas de la pasión, como fue San Aníbal, y de dar la vía abierta para que los escritos de la divina voluntad se aprobaran ante la Iglesia, le dieran el nihil obstat. Esto ha sido maravilloso porque Dios se vale de los sacerdotes para ejercer y hacer su obra. Y ahora, precisamente, que quiere nuestro amado Dios extender el reino de la divina voluntad, los sacerdotes son los más importantes, los que están en la mira para que Jesús mismo pueda realizar su obra completa, la obra de extender el reino. Esto no significa que los laicos no lo hagan, al contrario, significa que los laicos, para extender el reino de una forma uniforme, de una forma acompañada, deben de estar custodiados por los sacerdotes que conozcan la divina voluntad, sacerdotes que guíen al pueblo en las verdades divinas, hacia la santidad a la que todos hemos sido llamados según nuestra vocación, la santidad en el orden divino de vivir en la divina voluntad. Por eso, precisamente, hoy vamos a ver qué pasa con los sacerdotes, qué sucede con ellos. Un tema que ya hemos iniciado la semana pasada y que por tantas festividades que vamos a tener en esta semana, el día de Corpus, lo que recordamos también con el tema de el jueves pasado en relación a Jesucristo sumo y eterno sacerdote, y en fin, estas festividades que van alrededor de lo que es el sacerdocio y los dones que Dios ha otorgado a los sacerdotes. Es importante que nosotros recordemos cómo Jesús está actuando con ellos y a través de ellos para que el reino de Dios se extienda. Primeramente, estuvimos viendo la semana pasada cómo el sacerdote tiene una función importante dentro de la Iglesia,
Pero antes que nada hemos sido llamados todos a vivir nuestro sacerdocio unido al de Jesús. Porque así como leímos la semana pasada la carta de los Hebreos, donde nos habla que Jesucristo es el único y eterno sacerdote real, puro, santo y que es para siempre, así también todos nosotros hemos sido llamados a vivir su sacerdocio, pero ¿en qué sentido? En el sentido de ofrecerse, porque un sacerdote lo que se hace es ofrecerse por la salvación de todos. Este es el sentido del sacerdocio. El sentido del sacerdocio tiene significado en la persona de Jesucristo, porque a través de ella Jesús se ofrece para la salvación de todas las almas, pero no solamente por la salvación, sino que se ofrece también para solventar y para resguardar los derechos del reino de la divina voluntad. Y aquí, en esta parte, es donde nosotros todas las almas que hemos salido de Dios, todas las almas, tenemos la misión de vivir el sacerdocio de Cristo, uniendo nuestros sacrificios a su sacrificio mayor, a su sacrificio eterno. Por eso, en cada vocación que la Iglesia ha establecido y que Dios ha establecido, podemos encontrar diferentes formas de ejercer este sacerdocio. Y la que nosotros nos vamos a dirigir en este momento, desde la semana pasada, es el sacerdote ministerial. ¿Por qué? Porque para ellos Dios tiene una misión especial. Y la misión en la que todas las almas nos tenemos que unir a nuestra Santa Madre Iglesia a través de la constitución del sacerdote, para que nosotros podamos guiarnos a puerto seguro y con paso firme a vivir la santidad de santidades, la santidad en el don de la divina voluntad. Pero ¿quién la guiará? ¿Quién la conducirá? Únicamente la conducirán a las almas aquellos apóstoles del reino. Los llamados apóstoles del reino en la obra de la divina voluntad son todos aquellos sacerdotes que han sido llamados a conocer estas verdades divinas en este tiempo y a vivirlas, para que una vez hechas vidas en su propia carne, naturalizadas en sus propios actos, así también nosotros, pueblo de Dios, podamos conducirnos a través de la orientación de un sacerdote que ha vivido en carne propia la divina voluntad hacia el reino de Dios aquí en la tierra, a través del don de la divina voluntad. Sin embargo, hermanos, ¿qué es lo que vemos? Nosotros vemos cómo alrededor de nuestra iglesia vemos sacerdotes santos, pero también vemos sacerdotes que deben ser purificados, porque para esto es este tiempo. Este tiempo, Jesús dice que antes de que se establezca y se extienda completamente el reino en las almas, habrá una purificación, porque es necesario purificar desde dentro todos los humos negros que se han filtrado en la iglesia, humos negros que han guiado de una forma equívoca a todas las almas, a las almas que lo siguen, o que han entrado en confusiones, de manera que las mismas almas están confundidas porque no han escuchado la voz de Dios a través de ellos. Por eso hoy vamos a seguir con todo estas
estos pasajes que Jesús le dice a Luisa en los volúmenes de cielo, primeramente, donde Jesús muestra un dolor muy fuerte por sus elegidos, por sus almas elegidas. Y no hablemos solo de sacerdotes, sino también hablemos de todos los religiosos que están y religiosas que están en las órdenes o congregaciones. Hemos visto, primeramente, viendo el dolor desde Jesús, no desde lo humano, sino desde Jesús, es decir, desde todo un Dios que se duele por sus almas elegidas, como la potestad del sacerdote ha sido tomada por almas con vocación que no es su vocación, o por personas que han querido manchar la potestad del sacerdote. Hemos visto cómo Dios los ha dotado a estas almas de dones inimaginables, de dones altísimos, pero estos dones no han sido buenos administradores de estos dones. Por eso Jesús es el más ofendido en la iglesia cuando estas almas consagradas faltan a sus tareas, faltan a tantas ofensas. Hay tantas ofensas que le hacen a nuestro Señor con sus actos. ¿Cuáles son? Muchísimos podemos enumerar. Jesús, por ejemplo, estuvimos viendo cuando los sacerdotes están meramente apegados a los intereses humanos, cuando los sacerdotes se mueven más con las almas que pueden obtener de ellas un beneficio, o simplemente porque quieren recibir el aplauso de aquellos a los que los escuchan en sus homilías o en sus actividades. También Jesús se duele por todos los sacerdotes que están arraigados en sus raíces familiares de una forma muy fuerte, de manera que son capaces de dejar sus actividades sacerdotales por asistir a sus compromisos familiares que ya no deben de tener. Estos lazos familiares forman un purgatorio muy grande para los sacerdotes, pero también forman lazos muy fuertes con las cosas de la tierra que impiden que su alma llegue a vivir en el don de la divina voluntad, porque Jesús quiere el desapego total de todas las cosas para que Dios pueda poner en nuestra alma su don divino. Jesús se lamenta de los ministros. Cuando Jesús le dice a Luisa algo muy fuerte: hija, dice, la causa de todos estos enormes delitos han sido los pecados de los sacerdotes, haciendo alusión a todas las formas desorientadas de las personas dentro de la iglesia, a todas las permisividades que se hacen cuando se faltan a los sacramentos, cuando se faltan a la ley de Dios. Todas estas permisividades que vienen de los mismos sacerdotes, porque muchas veces ellos también faltan a estas normas que Jesús ha establecido para que nos ordenemos en el orden divino. Jesús le dice a Luisa que los sacerdotes han sido la causa para que muchos castigos o que muchos flagelos caigan sobre la iglesia, caigan sobre las almas. Por eso, estas causas nosotros las podemos ver en estos momentos. Y también podemos ver una iglesia amenazada por el nuevo orden mundial
que quiere imponer forzosamente dentro de nuestra iglesia aquellas aprobaciones a leyes que van en contra de la naturaleza humana, como son los tiempos afeminados que le habla Jesús en el volumen 7, octubre 23 de 1906. Al grado de Jesús, de que nuestro amado Señor menciona que muchos sacerdotes están con estas ideologías y que hasta ellos mismos las adoptan. Dice: hija mía, son tales las amarguras que me dan las criaturas que no puedo contenerlas. Por eso he querido participártelas. En estos tiempos todo es afeminado. Los mismos sacerdotes parecen que han perdido el carácter masculino y han adquirido el carácter femenino. Así que raramente se encuentra un sacerdote varonil y el resto afeminados. ¿Qué estado tan deplorable se encuentra la pobre humanidad? Bueno, hermanos, después de enumerar todos estos enormes dolores que las almas consagradas y elegidas por Dios ocasionan para que estos flagelos caigan sobre las almas, porque las desorientaciones de las almas también vienen porque no han tenido buenos guías espirituales y no han sabido ser ese modelo ideal de almas valientes que se decidan por el amor de Dios. Por eso Jesús le dice a Luisa en el volumen 10 que es necesario en este tiempo, ante tantas contrariedades que hay, que haya almas decididas a vivir en su voluntad, decididas a entregar su vida por Cristo Jesús, decididas a tomar decisiones valientes, sabiendo que en solo Dios nos abandonaremos, no tomar ningún apoyo humano, sino el único apoyo en Cristo Jesús. Esta es la decisión primera que deben de tomar las almas que quieren vivir en la divina voluntad, sobre todo a los sacerdotes en este tiempo, sacerdotes valientes, que sepan ver la verdad para enfrentar toda contrariedad en la verdad, que es Cristo Jesús en su divina voluntad. Jesús le dice a Luisa: las almas indecisas no son buenas para nada. Hija mía, yo lo llamo y él está siempre indeciso. Bueno, Luisa dice que habiendo recibido la comunión, rogaba al buen Jesús por un sacerdote que quería saber si el Señor lo llamaba al estado religioso. Y el buen Jesús ha dicho: hija mía, yo lo llamo al estado religioso, pero él está siempre indeciso. Las almas que no son decididas no son buenas para nada. Lo contrario, cuando son decididas y resueltas, entonces todas las dificultades las superan, las solucionan. Aquellos mismos que suscitan las dificultades, viéndolo tan resuelto, se debilitan y no tienen el valor de oponerse. Es un poco de apego lo que los ata, y yo no quiero contaminar mi gracia en los corazones que no están libres de todo. Si se separa de todo y de todos, entonces mi gracia lo inundará de más y sentirá la fuerza necesaria para seguir mi llamada. ¿Qué tal, hermanos? Esto es para todas las almas indecisas. Aquí habla Jesús de un alma, de un sacerdote que sentía la indecisión de si era llamado a la vida religiosa o no era. Jesús le dice a Luisa que no puede poner su gracia en un alma plenamente
si está contaminada con cosas de la tierra, con apegos de la tierra. ¿Cuántos apegos, hermanos, nos atan a este mundo? Apegos al dinero, apegos a las relaciones humanas, apegos a los honores, apegos a los amores humanos, en fin. Todo esto también es un reflejo de lo que podemos encontrar nosotros en un sacerdote. Por eso, Jesús le dice a Luisa que cuando no hay disposiciones, cuando no hay una disposición, los sacramentos no pueden tener los mismos efectos para las almas. Esto es tremendo, hermanos, porque Jesús nos descubre una verdad sacramental instituida por un sacerdote, instituido por un sacerdote el sacramento. Dice Jesús en el volumen 11, septiembre 25 de 1913, que los sacramentos producen sus frutos según las almas estén sometidas a la divina voluntad y según la conexión que tengan con el divino querer. Jesús le dice a Luisa: mi voluntad tiene siempre la supremacía de todo. Si el todo está en la Eucaristía, los sacerdotes que me llaman del cielo en sus manos y que están más que todos en contacto con mi carne sacramental, deberían de ser los más santos, los más buenos, y en cambio son los más malos. Pobre de mí, cómo me tratan en el Santísimo Sacramento. Y tantas almas devotas que me reciben, tal vez todos los días, deberían ser otras tantas santas si bastara el centro de la Eucaristía, y en cambio, cosa de llorar, están siempre en el mismo punto, vanidosas, iracundas, escrupulosas. Pobre centro del Santísimo Sacramento, ¿cómo quedo deshonrado? Fíjense, hermanos, es aquí donde Jesús hace esta doble visión tan tremenda para todas las almas. Porque siempre que habla de los sacerdotes, hace una comparativa también con los laicos. ¿Por qué? Porque si el sacerdote no vive la voluntad de Dios, entonces los efectos sacramentales igualmente para las almas que reciben todos los días el Altísimo Sacramento, Jesús le dice a Luisa que es de llorar. Por eso Jesús dice esto: ¿es acaso el sacramento o mi voluntad a la que ella se ha sometido, a la que se han sometido las almas, la que la tiene sojuzgada y que suple al Santísimo Sacramento? ¿Qué es lo que nos mueve, hermanos? ¿Es la voluntad de Dios o es el mismo sacramento? Pero fíjense bien lo que dice Jesús. Es más, te digo que los mismos sacramentos producen sus frutos según las almas están sujetas a mi voluntad y según la conexión que tienen con mi querer. Así producen sus efectos, y si conexión con mi querer no hay, me comulgarán, pero quedarán en ayunas, se confesarán, pero quedarán siempre sucias, vendrán a mi presencia sacramental, pero si nuestros quereres no se identifican, estaré para ellas como muerto, porque solo mi voluntad en el alma
que se hace sojuzgar por ella, produce todos los bienes y da vida a los mismos sacramentos. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven la fuerza que ahora Jesús está conduciendo a través de estos escritos? Después de haber manifestado Jesús su dolor por estas almas consagradas y manifestado también como un alma, así como nosotros laicos que nos acercamos a comulgar, también vivimos un sacerdocio común, pero un sacerdocio común sin la voluntad de Dios, sacramentalizado sí, pero desvinculado de lo esencial, de lo más grande, de la gracia más grande que Dios puede derramar cuando un alma vive en la divina voluntad. Por eso Jesús lo que va a hacer con un alma elegida para vivir su sacerdocio y con un alma elegida para vivir en su vocación de laico, con su vocación en su vida consagrada, en cualquier función vocacional, Jesús va a restituir nuestra misión sacerdotal, ya sea para los que les toque vivir el sacerdote ministerial o para los que nos toque vivir el sacerdocio común, como dice la Lumen Gentium, ¿sí? Que todos tenemos este sacerdocio común. Nos restituye Jesús en su divina voluntad el sacerdocio para participar de su sacrificio en cada uno de nuestros actos. Por eso Jesús le dice a Luisa: ¿cuántas veces me doy en comunión antes de que el sacerdote quiera darme él? Si esto no fuera así, mi amor quedaría como obstaculizado y atado en los sacramentos. Esto es esencial, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús nos está llamando en su divino querer. Y Jesús está haciendo y ejerciendo su sacerdocio en la medida en que un alma esté unida al querer de Dios en su santísima y divinísima voluntad. Por eso Jesús empieza a decirnos aquí que Él se nos da desde antes de que el alma vaya a tomar la sagrada comunión. Esto no demerita la comunión, al contrario, la eleva al grado mayor. ¿Por qué? Porque el alma ya vive en sus actos viviendo el querer divino. Jesús le dice a Luisa: yo soy libre, los sacramentos los tengo en mi corazón. Yo soy el dueño y puedo ejercitarlos cuando quiero. Y mientras esto decía, parecía que giraba por todas partes para ver si había almas que hacían su voluntad para consagrarlas. Cómo era bello ver al amable Jesús girar como deprisa para hacer el oficio de sacerdote y oírlo repetir las palabras de la consagración sobre aquellas almas que hacían y viven en su querer. Es aquí, hermanos, donde la misión sacerdotal de todo sacerdote elegido por Dios para guiar a las almas hacia vivir el verdadero sacerdocio común, es aquí donde tiene sentido cuando Dios va girando, va buscando como un loco enamorado a esa alma dispuesta a vivir su santísima voluntad. No puede ser que un alma vaya continuamente a misa sin vivir la voluntad de Dios.
No puede ser que un sacerdote esté consagrando las especies sacramentales, haciendo el acto de la transubstanciación a través de sus manos, sin vivir la voluntad de Dios. Por eso, Dios quiere elevar a cada uno a un orden mayor en su voluntad. Y es en los sacerdotes donde Dios quiere extender este reino, extender estas verdades divinas, para que esta misión de vivir el estado de vida en la voluntad de Dios, consagrando nuestras vidas y nuestros actos en el momento en que Jesús se nos da antes de comulgar, es en este acto donde se fusiona el alma con el querer de Dios, donde ya no existe ningún apego humano, ningún apego terrenal, ningún apoyo humano, sino que únicamente el apoyo en Dios, en Cristo Jesús, en su sacerdocio eterno, donde Dios hace el ejercicio de su sacerdocio real para que las almas, para preparar a las almas, sobre todo aquellas elegidas a ser sacerdotes y religiosos, a ser sacerdotes, a ser los apóstoles del reino para esta generación de el reino de la divina voluntad extendido en las almas. Esto es muy bello, hermanos, porque nos acerca a comprender que todo lo que Jesús hizo y sufrió está en continuo acto de darse al hombre, en continuo acto de darse al hombre. Y Dios quiere darse específicamente en este tiempo a las almas que han consagrado su vida a Dios en su ministerio sacerdotal. Ahí quiere Dios purificar, quitarle las máscaras a aquellos engañadores que se han puesto la vestidura sacerdotal, pero que engañan a las almas. Porque Dios quiere quitarle la máscara para que ya no engañen más a las almas y pueda dejar únicamente a aquellos sacerdotes dispuestos a vivir la voluntad de Dios, fundidos y fusionados en el único sacerdocio real que es Cristo Jesús. Es aquí donde Jesús le dice a Luisa en el volumen 12, enero 8 de 1919, oh, cuántas máscaras vestidas de sacerdotes. Las quiero quitar antes de que surja la persecución a mi iglesia y las revoluciones. Tal vez se conviertan en el momento de la muerte. De otra manera, si las dejo, estas máscaras en la persecución se las quitarán y se unirán a los sectarios y serán los más fieros enemigos de la iglesia y su salvación resultará aún más difícil. Jesús piensa en todos, hermanos. Jesús quiere la salvación hasta de aquellos sacerdotes que se han puesto aquella máscara para poder engañar a las almas. Jesús quiere su salvación, por eso quiere desnudar esas máscaras para hacer ver estos falsos profetas con la investidura sacerdotal que han conducido a las almas por caminos equivocados. Y esto es maravilloso, hermanos, porque muchas veces nosotros hemos juzgado con mano severa a aquellos sacerdotes pedófilos, aquellos sacerdotes afeminados o aquellos sacerdotes que
están en pro a todos estos movimientos de el nuevo orden mundial, o apostándole a la política para hacer revoluciones con las almas, con las personas, cuando esta no es su función. Bien, hermanos, pues es aquí donde Jesús nos está diciendo: quiero desenmascararlos para que ya no haya engaño. Y quiero conducir a todas las almas que le han dicho sí a Dios, estas almas elegidas que son los predilectos de Dios, los sacerdotes, las almas consagradas. Quiere conducirlos para que ellos vivan en la voluntad de Dios, haciendo suyo todo lo que Jesús hizo y sufrió aquí en la tierra, para ser otros Cristos, pero no en imitación a su persona, sino otros Cristos desde su divina voluntad. Otros Cristos encarnando los actos de Jesús, haciéndolos vida a Jesús en ellos. Jesús le dice a Luisa en el volumen 13, volumen 26, todos los remedios necesarios a la humanidad están en mi vida y en mi pasión, pero la criatura desprecia la medicina y no pone atención a los remedios. Por eso se ve que con toda mi redención el hombre parece en su estado como afectado, como una tisis incurable. Pero lo que más me duele es ver a las personas religiosas que se fatigan para hacer adquisición de doctrinas, de especulaciones, de historias, pero de mi pasión, nada. Así que mi pasión muchas veces está desterrada de la iglesia, de la boca de los sacerdotes. Así que su hablar es sin luz y las gentes se quedan más en ayunas que antes. Y aquí está un llamado a los sacerdotes para hacer vida primeramente la pasión de Jesús. En el libro de las 24 horas de la pasión, como acabamos de ver en un inicio, en este pasaje del volumen 22, donde San Aníbal de Francia, el sacerdote que fue el santo confesor de Luisa Picarreta, que fue el encargado de hacer distribuir esta santa obra de las 24 horas de la pasión, donde se encuentran verdades divinas que están ahí explícitas y que Dios ha prometido esa luz por cada una de las palabras hechas vidas en nuestra alma, en nuestra vida, de las horas de la pasión. Jesús le ha dicho a Luisa, a través de San Aníbal, San Aníbal se le presenta y le muestra todas las luces recibidas por tanto que distribuyó estas obras, la pasión de Jesús. ¿Por qué? Porque ahí en la pasión, porque ahí están contenidas estas verdades divinas. Y es ahí, sacerdote, si me estás escuchando, es ahí, en la pasión de Cristo, donde Dios te quiere para dar remedio a todas las almas, como Él lo hizo, como Jesús lo hizo en su humanidad. Porque todo lo que Jesús hizo está en acto de que lo tomes y lo hagas tuyo. Es la luz de la pasión de Cristo la que debe salir de la boca del sacerdote en sus homilías. Jesús le dice a Luisa que cuántas falsas doctrinas, teologías
especulaciones, historias, interpretaciones se han hecho a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se ha desterrado la verdadera verdad, la verdad de la pasión de Cristo, y que ahora hay que acercarnos a través de las 24 horas de la pasión. Por eso Jesús le dice a Luisa que el punto más negro de la sociedad presente y la unión significa que todos tienen un mismo color. Los enemigos no tienen más temor, horror de acercarse a las personas de la iglesia, porque no hay en ellos verdadera fuente de virtud y de religión. Es más, Jesús dice, algunos celebran el divino sacrificio sin creer en mi presencia. Otros sí creen. ¿Sí creen? Es fe sin obras. Y su vida es una cadena de sacrilegios enormes. Por lo tanto, ¿qué bien pueden hacer si no lo tienen en ellos? ¿Cómo puede llamar al cumplimiento de verdadero cristiano, haciendo conocer que gran mal es el pecado, si falta en ellos la vida de la gracia? Aquí está, hermanos. No hay bien que se pueda propagar. No hay bien que se pueda propagar si se sigue navegando en este punto negro de la sociedad presente, que es la falta de hacer suya la pasión de Jesús. Jesús nos sigue insistiendo que el conocimiento de la divina voluntad quitará este punto negro a la sociedad y quitará la venda de los ojos que muchos sacerdotes tienen por haber adoptado estas falsas ideologías. Solamente aquellos que estén dispuestos a conocer las verdades divinas, los frutos de la redención, pero en la plenitud, así dará vida los frutos también de la divina voluntad. Jesús se lo dice a Luisa, y se lo dice de una forma insistente. Ciertamente, hija mía, si ninguno hubiese conocido que yo vine a la tierra, la redención habría sido una cosa muerta para las criaturas y sin efecto. Así que el conocimiento ha dado la vida a los frutos de ella. Así será de mi voluntad. El conocimiento dará la vida a los frutos de mi voluntad, y por eso he querido renovar lo que hice en la redención. Escoger otra virgen, estarme con ella escondido por 40 años y más, apartándola de todo como dentro de una Nazaret, para estar libre con ella y decirle toda la historia, los prodigios, los bienes que hay en mi voluntad, y así poder formar en ti la vida de mi voluntad. Sí, hermanos, Dios quiere derramar en su iglesia los dones de la divina voluntad en todas las almas. Jesús le dice a Luisa, quiero establecer el reino que le he concedido a mi mamá, que es el reino de la divina voluntad, es el reino de la Virgen, hermanos. Lo quiere derramar en medio de los pueblos. Quiero, por medio tuyo, de poner en mis ministros, esta doctrina celestial, como a nuevos apóstoles, a fin de que primero forme con ellos el anillo de conjunción con mi voluntad, y después
la transmitan en medio a los pueblos. Si esto no fuera o no debiera ser, no habría insistido tanto en hacerte escribir, ni habría permitido la venida diaria del sacerdote, sino que habría dejado todo mi obrar entre tú y yo. Por eso sé atenta, déjame libre en ti de hacer lo que quiero. Esto es, hermanos, este es el llamado sacerdotal. Dios quiere poner en sus ministros esta doctrina celestial de la divina voluntad. Como ya habíamos dicho, Jesús vino a darnos las verdades redentoras, pero ahora quiere extender el reino a todo su pueblo. ¿Cómo? A través de su divina voluntad. Y la quiere poner ¿en dónde? En los nuevos apóstoles, que serán los primeros en formar el anillo de conjunción con su voluntad. Y ellos serán los que transmitirán en medio a los pueblos. Dios llama a los apóstoles a vivir este don divino. Apóstoles que ha llamado Jesús apóstoles del reino en su divina voluntad. Jesús le dice a Luisa, hablando del Padre María de Francia, dice: así sucederá para el reino del Fiat Supremo. Lo haremos juntas, hija mía. Tus penas, tus grandes sacrificios, tus incesantes oraciones para que venga pronto mi reino y mis manifestaciones sobre él. Los uniré todos juntos conmigo y formaré los fundamentos. Y cuando todo lo haya completado, confiaré a mis ministros mi reino, a fin de que como segundos apóstoles del reino de mi voluntad, hagan de anunciadores. ¿Crees tú que sea casualidad la venida del Padre de Francia, San Aníbal de Francia, que es el que ahora estamos festejando, y que muestra tanto interés y que ha tomado en serio la publicación de lo que se refiere a mi voluntad? No lo he dispuesto yo. Es un acto providencial de la suprema voluntad que lo quiere como primer apóstol del fiat divino y anunciador de él. Y como es fundador de una obra, es más fácil que se acerque a obispos, sacerdotes y personas, y también en su mismo instituto para anunciar el reino de mi voluntad, y por eso lo asisto tanto y le doy luz especial, porque para entender mi voluntad se necesitan gracias grandes y no pequeñas luces, sino un sol para comprender una voluntad divina, santa y eterna. Este es el llamado, hermanos. San Aníbal de Francia ha sido el primer apóstol del reino, y ahora Jesús está ávido de encontrar rápidamente a los primeros apóstoles del fiat de su reino. Y ese puede ser tu sacerdote, tu llamado, que es un llamado ministerial a vivir el orden de Dios, a fin de que se pueda anunciar lo que respecta al eterno querer, al divino querer de Dios, a la extensión de los pueblos, del reino en todos los pueblos. Es el llamado a ti, sacerdote, a vivir este don divino. Y para terminar, hermanos, quiero nombrar cómo Jesús quiere llamar a los sacerdotes a vivir este nuevo fiat, este fiat divino, y que lo prediquen
en todo el mundo. Jesús le dice a Luisa: llamo a los sacerdotes a que vengan, que lean el Evangelio todo del cielo del reino de mi fiat divino, para decir, como dije a los apóstoles, predíquenlo por todo el mundo, porque yo me sirvo para mis obras del sacerdocio, y así como tuve el sacerdocio antes de mi venida para preparar al pueblo, el sacerdocio de mi iglesia para confirmar mi venida y todo lo que yo hice y dije, así tendré el sacerdocio del reino de mi voluntad. He aquí a qué servirán las tantas cosas que te he manifestado, las tantas verdades sorprendentes, las promesas de los tantos bienes que debo dar a los hijos del fiat voluntas tua. Serán el Evangelio, la base, la fuente inagotable de la cual todos tomarán la vida celestial, la felicidad terrenal y la restauración de su creación. Oh, cómo se sentirán felices quienes con ansia beban a grandes sorbos en estas fuentes de mis conocimientos, porque ellas contienen la virtud de llevar la vida del cielo y de desterrar cualquier infelicidad. Hermanos, pues hagamos vida a estas palabras, llevemos este mensaje de amor a todos los sacerdotes, para que, movidos por nuestros sacrificios, nuestras oraciones, unidas a la vida de Dios, a la vida de Jesús, fundidas en su querer, podamos nosotros ofrecer nuestra vida para que los apóstoles del reino le digan sí al llamado de Dios de vivir en su voluntad y de extender estas verdades a todas las almas. Pues sea por siempre bendito y alabado nuestro buen Dios, por tener todo el orden divino ya establecido. Así que no tengamos miedo, seamos almas decididas a vivir sirviendo en el apostolado, de vivir cada día en nuestro quehacer cotidiano el reino de la divina voluntad. Y a usted, sacerdote, lo invito a que conozca estas verdades divinas, a que sea parte de estos primeros apóstoles, de este llamado de Dios a ser la primera generación de los apóstoles del reino del fiat supremo, donde Dios le tiene reservada grandes sorpresas divinas y de amor eterno. Que así sea, hermanos, sea por siempre bendito y alabado nuestro Señor, y que el reino de Dios se extienda en todos. San Aníbal de Francia ruega por el reino. Gracias, hermanos, muy buenas noches. Se despide Carla Lombardi en un programa más de Vida de Cielo aquí en la Tierra, aquí en Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. Muy buenas noches.